Muy bien muchachos, entonces vamos a comenzar. Ya vimos los primeros elementos de lo que es Macromedia Flash. Ahora sí, vamos a comenzar a jugar con el software. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr algo similar a esto. No igual, pero similar. Donde estamos viendo una pelotita que rebota y regresa a su lugar. Entonces para ello tenemos que empezar a conocer conceptos fundamentales. Y hay tres conceptos o tres elementos. Este es el fotograma, la interpolación y los cuadros por segundo. Vamos a ver, para los fotogramas hay tres tipos de fotogramas diferentes. Uno es un fotograma regular, el segundo es un fotograma clave y el tercero es un fotograma clave vacío. ¿Qué significan estos fotogramas? De cajón, ustedes siempre tienen un fotograma activo. Esto ustedes lo pueden notar porque en el primerito donde está la línea rojita que pueden mover a voluntad, existe un pequeño cuadrito que está de color blanco y tiene un circulito negro. Eso me indica que es un fotograma vacío. Ahora, cuando nosotros procedemos a dibujar algo en ese fotograma, por ejemplo un óvalo, dibujamos un pequeño óvalo o un círculo, vamos a ver que este pequeño fotograma acaba de cambiar su color a un grisáceo con una bolita negra. Eso significa que es un fotograma que ya tiene algo existente. Este objeto lo podemos mover como nosotros queramos. Lo podemos ubicar donde nosotros queramos de lo que es nuestro lienzo. Ahora sí, para añadir fotogramas es tan simple como botón secundario e insertar fotograma, o también una manera más cómoda es a través de tres teclas. F5 me permite ir agregando fotogramas como ustedes lo pueden ver aquí. F6 me permite crear un fotograma clave. ¿Qué significa este fotograma clave? Que es un fotograma o un grupo de fotogramas diferente al anterior, pero que tienen una copia de los anteriores. Veanlo. Por ejemplo, en este fotograma clave vemos lo mismo, pero este mismo objeto que está aquí yo lo puedo cambiar de posición, y si regreso a cualquiera de los fotogramas anteriores, véanlo, vemos la misma posición en los 5 primeros y en la sexta una segunda posición. Vamos a ver, podemos utilizar la línea del tiempo para recorrer entre ellos, y esto es lo que son los dos tipos de fotogramas. Ahora podemos incrementar fotogramas para este tipo simplemente presionando F5. F5, por ejemplo, llegamos hasta el 20 y a partir de ahí vamos a presionar F7. F7 lo que hace es que nos crea un fotograma clave pero en blanco. Por ejemplo, presiono F7, pero este ya no tiene nada. Este ya no tiene ningún solo objeto, ¿vale? Entonces notamos que ya no tiene objetos, pero todos los anteriores sí tienen. Aquí yo puedo crear uno nuevo. Ahora, estos son los tres diferentes tipos de fotogramas que hay. Ahora, al momento de utilizarlos, ustedes ya sabrán cómo hacerlo. Para la animación voy a borrar todos los fotogramas que usé, excepto el primero, para que tenga la imagen que yo quiero. Simplemente elijo todos con el botón izquierdo del mouse, lo deslizo a todos los fotogramas, botón secundario y opción quitar fotogramas. Ahora sí, ya que lo tengo de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar tantos fotogramas hasta, por ejemplo, el fotograma número 20. Hasta el fotograma número 20, y a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a cualquier espacio de esta línea, botón secundario y la opción crear interpolación de movimiento. Estamos viendo aquí que toda la sección cambia a lo que es un color morado, con una línea punteada. Esta línea punteada significa que hay una interpolación de movimiento, pero no está configurado el movimiento todavía. Entonces, en la última vamos a presionar la tecla F6. Ahora sí, F6 recuerden que es un fotograma clave diferente a todos los anteriores. Esto significa que este fotograma está guardando una posición diferente a los anteriores con el mismo objeto. Veanlo. Ahora todos están igual, pero me voy al último fotograma y vean que la flecha ya cambió, lo que significaba de esta posición a esta posición. Entonces, en la posición final, yo voy a mover lo que es el cuadro hacia donde yo quiera.
por ejemplo, hacia el final. Ahí está. Entonces, véanlo. Todo lo demás aparece donde lo tenía, donde llego, donde lo tenía, donde llego, y todo el resto de estos cuadros Flash se encarga de rellenarlos con el mismo objeto. Veanlo. Esta es la línea del tiempo. Si queremos ver lo que es una animación, cómo quedaría, podemos presionar una serie de comandos. Por ejemplo, presionamos la tecla control más la tecla enter y vamos a ver una pequeña vista previa donde la imagen se repite y se repite. Puedo cerrarlo. Ahora sí, vamos a comenzar a jugar con esto. A partir de aquí puedo extender lo que es el tiempo de fotogramas manteniendo el mismo movimiento. Por ejemplo, me coloco en cualquier espacio entre estas dos y extiendo los fotogramas con F5. F5, F5 para que no se pierdan. Y nótenlo, aquí, aunque tenemos más fotogramas, el movimiento es el mismo y Flash se encarga de rellenar todos esos espacios. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que mientras más fotogramas tenga, más despacio se va a ver el movimiento. Esto se puede controlar con la cantidad de fotogramas, pero también con la cantidad de fotogramas por tiempo. En la parte inferior, para poder acceder a esto, no es darle clic en lo que es el objeto, ni en darle clic en los fotogramas, sino en el lienzo, en la parte blanca o de color, si le queremos poner color, que tenemos aquí. Para ponerle color, vamos a ver, elegimos cualquier parte y se activa la propiedad del objeto, donde vemos el tamaño, el fondo y la velocidad de fotogramas. Esto es importante. Vamos a cambiar el fondo, por ejemplo, a verde. Ahí está. Ahora sí, velocidad de fotogramas 12. Podemos cambiar esta velocidad a una velocidad más grande, pero vamos a entender qué significa. Fotogramas por segundo. Significa que en un segundo debe de pasar 12 fotogramas. Por ejemplo, desde 1 hasta 12 pasa un segundo. Desde 13 hasta 24 pasa otro segundo. Entonces, podemos llegarlo, por ejemplo, hasta 36 para que pasen 3 segundos. Ahora sí, vamos a verlo. Si nosotros reproducimos este primer objeto o este primer ejemplo, vamos a ver. 1, 2, 3 segundos pasaron para que llegue. Ahora esto lo podemos cambiar también. Si agregamos más fotogramas, por ejemplo, vamos a suponer 24 fotogramas por segundo, significa que va a recorrer o lo va a hacer mucho más rápido. Significa que lo que antes tardaba 3 segundos, ahora va a tardar la mitad porque incluye el doble de fotogramas. A ver, vamos a ejecutar y vamos a ver, ahí está. Un movimiento mucho más fluido y vamos a ver que tarda mucho menos. 24. Ahora vamos a aumentar a los 36 fotogramas y esto lo debe de hacer mucho más rápido. Significa que los 36 lo va a recorrer en un segundo. Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros reducimos esta velocidad de fotogramas a, por ejemplo, no 12, que es originalmente, sino 6? Significa que ya no va a tardar 3 segundos, sino que ahora va a tardar el doble. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segundos para que lo pueda recorrer. ¿Vamos bien? Esta es la velocidad de fotogramas. Ahora, podemos eliminar algunos cuadros para que no sea tan repetitivo, sin perder lo que es la transpolación. Lo que sí debemos de cuidar es no eliminar ni el primero ni el último, porque si eliminamos cualquiera de estos dos, se pierde el efecto de la interpolación. Ahora, a partir de aquí vamos a realizar un tercer movimiento. Por ejemplo, vamos a llegar hasta la línea 30, no, vamos a ponerle en 40 y presionamos F6. Eso nos va a permitir crear otra interpolación, pero vamos a ver qué significa. Bien, ya tengo 1, 2 interpolaciones. En este último punto voy a tomar la pelotita y lo voy a mover hacia arriba. ¿Para qué? Para que haga el efecto de rebote. 1, 2. Entonces vamos a reproducir lo que es el ejemplo y vamos a ver, recorre, 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 llega, se desvía y llega hasta donde queremos.
Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido porque a 6 cuadros por segundo está muy lento. Entonces lo ponemos a la velocidad normal, que son 12. Recuerden, si no me basta con esta cantidad, puedo ir agregando más fotogramas. ¿Vale? Puedo ir agregando más fotogramas. Para que se mantenga la interpolación debe de ser un fotograma normal o F5. Si quiero otra interpolación nueva debería ser F6. ¿Vale? Entonces vamos a agregar otra nueva interpolación. Vamos a reducir esto a lo que es 12 fotogramas. Elijan ustedes, vayan reduciéndolo hasta que llegue a 12 fotogramas. Aquí tengo 10, 11, 12. Y aquí vamos a dejarlo en 24 fotogramas. Para que cada movimiento sea un segundo. Vamos a ver. Cualquier cosa, si algo les sale mal, recuerden que tenemos control Z para poder deshacer los cambios. Ahora sí, 24. Aquí está. Ahora vamos a extenderlo hasta 36. Nos vamos a 36 y presiono F6. Ahora sí. Una vez que estoy ahí, vamos a cambiar este. Ya tengo 1, 2, 3. Este tercero lo vamos a mover hacia acá abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces reproducimos y vamos a ver. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer que regrese al mismo punto. Voy a cerrar esto y vamos a agregar un cuarto 36, entonces sería 48 fotogramas. Voy a 48, presiono F6 y ya tengo un cuarto movimiento. Y lo regreso a donde estaba originalmente. Para ello vamos a tratar de hacer que coincidan. Lo muevo un poquito hacia abajo, a ver que coincidan. 1, 1, cambiamos este un poquito más, que se pegue. Ahí, más o menos. Entonces vamos a reproducir lo que es la animación y venga, 1, 2, 3, 4, ahí está. Y comienza todo el proceso nuevamente. Este es el primer ejemplo. Ahora recuerden, así como en Corel, todo debería de tener su nombre. En este fotograma no vamos a poner el nombre. ¿Por qué? Porque si yo pongo un cuadro de texto aquí, sí nos permite colocarlo Juan, pero cuando lo vayamos a animar no nos va a aparecer. ¿Eso por qué? Porque solamente va a aparecer en el primer cuadro. Véanlo, aparece más o menos por aquí, pero desde el inicio. Entonces lo que vamos a hacer es que no lo vamos a colocar ahí, sino en algo que se llama segunda capa. Véanlo, aquí dice capa 1. Las capas me permiten controlar diferentes elementos o diferentes momentos de lo que es mi escena. Entonces, esta vamos a ponerle un nombre. Para ponerle nombre, doble clic y vamos a ponerle, por ejemplo, pelotita. Para agregar otra capa, tenemos los tres elementos que están aquí. Podemos señalar en donde está insertar capa y vamos a ver que aparece aquí, capa 2. Ahora, el orden de las capas importa mucho. La que esté más arriba es la que va a estar sobrepuesta y la que esté más abajo es la que podríamos decir que está en el menor nivel. Entonces vamos a cambiar la pelotita para arriba para que tenga cierto nivel y vamos a modificar la capa 2. Noten que cuando inserto la capa 2, esta se llena por completo hasta donde llega la capa más larga, o sea la que tiene más fotogramas. Aquí en la capa 2 sí puedo insertar un cuadro de texto. Por ejemplo, vamos a escribir aquí Juan Canché. Puedo seleccionarlo y modificarlo como cualquier objeto de texto. Ahí está. Ahora sí, cuando nosotros vayamos a ejecutarlo, nos debe de aparecer incluyendo el nombre. ¿Ya lo vieron? Esto es porque este objeto se encuentra en una capa completamente diferente a la primera, donde la primera capa tiene un movimiento, pero la segunda, como lo vemos aquí, no tiene ningún movimiento.
Entonces es importante que si yo quiero que esto que esté aquí se vea junto con la otra capa, tenga la misma cantidad de frames o de cuadros que la original. ¿Por qué? Porque si yo le quito capas, por ejemplo, vamos a quitarle algunas, vamos a dejarlo hasta el segundo movimiento. Cuando termine el segundo movimiento, aquí borramos este, va a desaparecer nuestro nombre, ¿vale? Entonces ejecutamos y vamos a ver que va a aparecer simplemente hasta el primer rebote tratando de llegar al segundo. 1, 2, desapareció. ¿Por qué? Porque esta capa no tiene la misma cantidad de frames. Lo completamos nada más. Veanlo, hasta aquí presiono F5 y se autorrellena. Recuerden, deben de escribir su nombre completo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos a ponerle aquí capa 2, nombre. Y listo. Con esto ya tenemos nuestro primer ejemplo. Ahora, cuando lo vayamos a guardar, porque ustedes deben de subir algo como a efecto de tarea, si recuerdan en Corel lo importaban como archivo de imagen. Aquí lo pueden importar como dos maneras. Una es una película que tiene formato flash, como lo vemos aquí, o una imagen GIF. Entonces ustedes deciden cuál de las dos. La película tiene un soporte mucho mejor, la imagen GIF también, pero tiene una restricción. Entonces cuando los videos sean cortos podemos manejar un GIF. ¿Cómo importamos esto? Nos vamos a archivo, nos vamos a lo que es exportar y podemos exportar imagen o exportar película. Nos vamos por ejemplo a exportar película y aquí vamos a ver los diferentes tipos. GIF animado, o tenemos la original, o tenemos lo que es la predeterminada, que es película flash, ¿vale? Lo vamos a guardar como un GIF animado para que veamos que es una imagen, para la redundancia. Vamos a ponerle, por ejemplo, ejemplo 1 y lo vamos a guardar en uno que tenga fácil acceso, como una carpeta para ustedes. Vamos a crear una aquí que se llame ejemplos. Vamos a cambiarle el nombre, ejemplos. Ahí está. Aquí la vamos a guardar. Vamos a buscarla, ejemplos, ejemplo 1, abrir y listo. Entonces aquí vamos a ver los datos ordinarios, los podemos dejar tal cual está. Aquí en la animación pueden escribir la cantidad de repeticiones que tenga el GIF. Puede ser 2, 3 repeticiones, o si le ponen 0 significa que el GIF se va a repetir sin fin. Vamos a aceptar, vamos a ver que los está exportando, vamos a la carpeta, entramos ejemplos, hacemos doble clic y vamos a ver que nos va a ejecutar un pequeño GIF animado con nuestro nombre, ¿vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay dudas o preguntas, entonces esténse pendientes de la actividad. Nos vemos pronto, muchachos. Cuídense.